El rezago tecnológico han complicado el panorama de la productividad en el país y para entender en qué posición estamos frente a otros países, qué están haciendo las empresas venezolanas, cuál es el futuro, cuál es el principal reto que tiene para revertir esta tendencia y esta realidad. Hoy nos acompaña José Adelino Pinto, él es industriólogo, especialista en finanzas y máster en dirección y gestión de recursos humanos. José Adelino, gracias por acompañarnos, bienvenido a Café Global, ¿cómo estás? Buenas tardes, Unai, muchas gracias por la invitación. Un saludo a tu audiencia en esta tarde de fútbol. De fútbol, Sí, señor, pero porque todas las tardes son de fútbol. ahorita todas son de fútbol, está lo que está de moda ahorita, todo el tema del fútbol. Absolutamente. No sé si el Pero, fútbol está siendo más productivo que las empresas, bueno, ¿no? no sé, a lo mejor está haciendo que la gente sea, no sé, menos productiva, o a lo mejor la gente produce más para poder ver con Para tranquilidad poder los ver el partidos, partido. ¿no? Entonces, la Eso gente también es produce verdad. cuando no hay partido, no hay juegos, exactamente. Mira, cuéntanos realmente cuál es la situación de la productividad de Venezuela. Yo le estaba planteando un panorama tal vez un poco oscuro, pero estamos siendo productivos, somos improductivos, o al final como muchas veces se dice, bueno, a nosotros nos ponen las condiciones más difíciles y las superamos y logramos producir. Realmente dónde está el mito y dónde está la realidad en todo esto. Mira, ¿qué pasa, Unai? A lo largo de estos últimos años, en estos por lo menos 10, 15 años hacia atrás, vimos viendo un fenómeno donde las empresas fueron haciéndose cada vez más pequeñas en un país que se fue haciendo más pequeño, porque no es mentira, se fueron casi 8 millones de venezolanos, la economía se contrajo, es un país más pequeño y por tanto se producía menos y se consumía menos. Más allá del tema crisis, hiperinflación, devaluación, etcétera. Eso llevó, bueno, que con la poca gente que tenía, yo tenía que seguir haciendo más o menos lo mismo. Es decir, yo antes tenía 5 gerentes y ahora tengo 2 para hacer lo mismo que hacían 5 gerentes. O tenía 10 analistas y me quedé con 2 para hacer lo que hacían 10. Que no es necesariamente así porque efectivamente al reducirse el país se redujo la economía, se redujo el consumo, o sea, todo se fue reduciendo. Pero bueno, nos fuimos quedando con los mismos procesos de cuando teníamos 30 millones de habitantes en línea general en las organizaciones. Pero, digamos, ¿fuimos productivos? Sí, fuimos productivos porque sobrevivimos este periodo, pasamos, las organizaciones siguieron abiertas, siguieron generando rentabilidad a pesar de todo ese fenómeno de disminución. Las empresas se prepararon en los últimos años, lo veíamos en todos los estudios, siempre estábamos, bueno, este año voy a disminuir mis headcount, y así fue pasando. Pasamos de empresas que bajaron en un 50-60% sus puestos de trabajo para hacerse acordes a la realidad que estaban viviendo de su cobranza y de su economía. ¿Qué pasa? A partir de los acontecimientos de este 2026, las organizaciones, viendo las perspectivas que se veían que podían ser buenas o no, decidieron, bueno, voy a empezar a invertir aumentando mi headcount, contratando más personas, porque sí estoy visualizando que puede empezar a aumentar la demanda, el consumo, pueden venir más organizaciones, se está abriendo el mercado, empezamos a ver, por ejemplo, en sectores que sí son los que más se han movido en este momento, el sector hotelero como tal se movió mucho en estos primeros meses porque, bueno, vino mucha gente, eso hizo que tuvieras que demandar más profesionales de hotel, de la hostelería. Entonces, bueno, saliste a contratar más gente de esas posiciones. Y bueno, empezaste a verlo en el comercio, en algunos sectores. Entonces, lo estás empezando a ver. No es masivo en todos los sectores, pero sí. Y además, tampoco es masivo todo el país. Estamos viendo en Maracaibo, estamos viendo en Puerto La Cruz, estamos viendo en Caracas, que son como las que se están moviendo dentro de las demás ciudades de Caracas. Ahora, José Adelino, entre ese sector que sí está trabajando, que sí se mantuvo digamos, en actividad durante todo este tiempo, el venezolano es productivo, digamos, porque se invierte muchas horas en trabajar, desde el transporte para llegar a los sitios de trabajo, más luego las 8 horas o 7 horas que te cada quien en su sitio de trabajo. Es realmente productivo lo que está haciendo, porque también hubo un fenómeno que es la incorporación del teletrabajo en muchas áreas, etcétera. Pero si comparamos con otros países de la región, vamos a hablar, por ejemplo, de Colombia, ¿somos más productivos que los colombianos? ¿Somos menos productivos? Nosotros trabajamos menos horas que Colombia. O Okay. sea, nosotros tenemos 40 horas de trabajo a la semana, Colombia tiene 42 horas de trabajo. Ya tienes 2 horas de diferencia. Nosotros tuvimos una reforma a la ley del trabajo que nos hizo la reducción de la jornada de trabajo de 44 a 40 horas. Entonces, eso nos llevó a tener una jornada más reducida.
Era una jornada presencial, lo que tú dices es correcto, ¿no? Y la gente gastaba a veces hasta 2 horas de traslado para llegar a su lugar de trabajo y regresarse a su casa. Eso lo vimos muchos años, los grandes tráficos en la ciudad, sobre todo aquí en Caracas, lo tuvimos viendo. Después ese fenómeno desapareció, se hizo prácticamente nunca, teníamos años que no veíamos tráfico, ahorita lo volvemos a ver. Nuevamente, no como los de antes, pero sí empezamos a ver tráfico. Esa reducción de horas hacía que la gente se dedicara a su trabajo, pero la gente en Venezuela era productiva, porque ¿qué estaba pasando? Estaba ocurriendo un fenómeno que era muy interesante, donde 6 de cada 10 personas tenían una segunda fuente de ingresos. O sea, trabajaban en su trabajo formal, pero tenían otro trabajo donde generaban otro tipo de ingresos. Entonces, ¿qué hacía la gente? Yo me esforzaba en lo que hacía en mi jornada de este día y cuando salía me iba a mi otro trabajo o lo hacía en la casa. El teletrabajo vino a ayudar ese fenómeno. Sí. Es decir, yo puedo estar en la casa y atendía dos pantallas o tenía 2 trabajos de manera simultánea. De hecho, recientemente hay un caso en Estados Unidos de una señora que fue demandada porque la señora tenía 3 trabajos de manera simultánea, todos de manera remota. En 3 pantallas, ella se movía, era gerente de compras en una compañía, gerente de logística en otra compañía y gerente de procura en otra compañía, y ella manejaba las 3 compañías. Tú dirías, ¿era productiva? Sí, era productiva, ella gestionaba las 3 compañías de manera simultánea. Empezó entonces a ver, es un elemento ético, claro, de si era correcto o no lo que ella estaba haciendo, porque efectivamente podía haber un engaño hacia con las compañías, porque podían ser competencia de estas 3 compañías. Bueno, sin contar con el fenómeno burnout, que en un momento determinado tú puedes colapsar ya como ser humano, que no puedes tener 2 y 3 trabajos, ¿no? Simultáneamente. Tú necesitas descansar hasta cierto punto, y bueno, tiene el tema de balance vida-trabajo, que eso es algo que la pandemia aceleró muchísimo. La pandemia vino a sacar a la luz un fenómeno que era la salud mental, que por muchos años aquí no se tomó en cuenta, no solo en Venezuela, sino a nivel global no se tomaba en cuenta la salud mental, y lo que empezamos a encontrarnos, cuadros de personas ansiosas, cuadros de personas con depresión, gente que estaba molesta por alguna circunstancia, y eso fue generando un deterioro en su salud mental que después repercutía y disminuía la productividad en las organizaciones. Y con el panorama que, bueno, todos contamos con que se vaya a producir, todavía es como mucha expectativa, muchas ganas, pero no terminamos de ver concreción en un despegue económico o en un mayor flujo de capitales, apertura de empresas, movimiento de producción. ¿Qué expectativas hay en ese sentido? O sea, por ejemplo, una empresa transnacional, ¿le conviene contratar a personal venezolano por su capacidad de producir, o prefiere que se traigan a su gente? A ver, siempre es mejor el talento local, por varias razones. Primero, el talento local siempre es más barato que traerte un expatriado. Un expatriado tiene que cubrir muchos gastos, hospedaje, colegios, etcétera. Entonces, siempre es más barato contratar el talento local. Además que en el caso de nosotros tenemos tantas particularidades en el tema impositivo, en el tema administrativo, municipal, impuestos. Tener personas que conozcan este ecosistema en el que vivimos nosotros acá en Venezuela, siempre es mejor el local que traerte a alguien de afuera. Entonces, todo lo que es el área administrativa siempre va a ser mejor que tengas un local instaurado acá. Puede ser que el área del conocimiento, por ejemplo, si es del sector petrolero, traerme ingenieros de perforación o ingenieros que sepan del mundo petrolero, a lo mejor me los puedo traer de afuera. Sin embargo, ha pasado, y en algunas noticias lo han circulado, que el petróleo venezolano es muy denso, es de muy alto viscosidad, discúlpenme, no soy el mayor experto en petróleo, pero necesitas una especialidad que no todo el mundo la tiene, y los ingenieros que están acá en Venezuela manejan esa especificidad. Sí, yo he escuchado, bueno, traer gente de pronto para actualizar, ¿no? Para actualizar en alguna tecnología, etcétera, porque bueno, y eso siempre es válido, o sea, uno no es aislado al mundo, y eso es algo que Venezuela por mucho rato estuvo aislada de muchas cosas, y sin embargo, a pesar de lo aislado que tuvimos, nosotros fuimos muy adelantados en procesos. El tema del pago móvil, pago móvil es algo que en muchos países apenas están entrando, cuando nosotros ya tenemos camino andado en ese tema. Y el punto de, ¿ves posibilidad o ves viable o ves factible venezolanos regresando al país dentro de ese proceso
migratorio? ¿Habría Sí. que hacer una modificación a la ley del trabajo, por ejemplo? ¿O como la Bueno, tenemos ya está bien? La ley de trabajo requiere unas modificaciones que, bueno, se están discutiendo. Bueno, la propia presidenta encargada, Delcy Rodríguez, manifestó la voluntad de modificar la ley del trabajo y, bueno, se están haciendo las consultas con los entes particulares, no solo de trabajadores, empresarios, etcétera. Ahora bien, sí va a venir gente, sí, gente va a regresar, van a regresar personas que realmente tienen el deseo de regresar porque extrañan a la familia, tienen sus añoranzas acá, extrañan pararse aquí, ver el Ávila, ese tipo de cosas. No, y muchos sitios tienen que lidiar todavía, a pesar de que tienen muchos años, con fenómenos migratorios ilegales Sí, el en tema aquellos países donde se xenofobia, fueron. donde yo no esté en condición legal, Ujú. lo más seguro es que quiera regresar. Lo que dicen algunas fuentes que he consultado, que en el mejor escenario se habla de un regreso del 20 al 30% de la población de la que se fue. Estamos hablando que hay casi un 70% que no regresaría exactamente. Porque bueno, se instaló, se casó, Claro, creó echó familia, raíces y en de otro todos lado, lados, lógico. y eso es válido, eso forma parte de la Ya se vida. desarraigaron una vez, pasar por un segundo desarraigo es muy Complicado. duro. Así José Avelino, muchísimas gracias por habernos dado estos minutos y bueno, creo que a medida que se avance también en el tema de la reforma de la ley del trabajo, hay que seguir evaluando todos estos aspectos porque son fundamentales para que, bueno, pues todos podamos vivir en mejores condiciones, ser productivos, ser, digamos, proactivos en nuestra actividad y también tener pues buenas condiciones para nosotros y para nuestras familias. No, muchas gracias. Gracias, José Avelino. José Avelino Pinto es industriólogo, especialista en finanzas y máster en dirección y gestión de recursos humanos, además de ser profesor universitario. Son las